Bienvenidos a su canal, Repúblicos TV. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Esto es Twitter Space con Álvaro Guerrero y Joana Montenegro. Para Políticamente Incorrectos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bolívar, el mito, con Alberto Franceschi y Ciudadanos. Los quiero invitar, nosotros el doctor Álvaro y yo tenemos nada más 2 preguntas para dar inicio, pero quiero invitarlos a que nos pidan ser hablantes y compartan con nosotros mientras que dura el space. El día de hoy, obviamente, como bien lo tienen en el título, Bolívar, el mito. No se les olvide, aquí en este espacio vamos a estar con el micrófono abierto, salvo los 2 momentos que vamos a intervenir el doctor Álvaro y yo. Pidan la palabra con la manito levantada, no interrumpan ni griten si tienen el micrófono abierto, así que cierren el micrófono mientras no estén hablando. Por favor, le pedimos máximo 3 minutos de participación. Sabemos que siempre son amables y educados, esperen su turno. También estamos conscientes de que ustedes aportan ideas, criterios válidos y coherentes, y compartan, por favor, este espacio para que la invitación le llegue a más y a más ciudadanos. Así que mil y mil gracias. Doctor Álvaro. Muy buenas noches. Esta noche tenemos a don Alberto Franceschi, dueño de la casa, el Repúblico Mayor. Con muchísimo gusto vamos a tenerlo. Ya vemos que tenemos aquí entre la audiencia a Joel, a María a Elena, y todo apunta a que vamos a tener una noche muy interesante como son todas las noches con don Alberto Franceschi. Yo propongo que tengamos listas nuestras preguntas, todas nuestras inquietudes acerca de quién fue Simón Bolívar. ¿Realmente fue el héroe que nos han pintado? ¿Realmente fue él simplemente el resultado, las consecuencias de lo que es la leyenda negra? ¿Realmente Simón Bolívar fue quien dicen que fue? ¿O sí fue nuestro héroe, nuestro gran libertador, aquel gran militar, el héroe, el semidios que algunos han pintado? Entonces esta noche tenemos a don Alberto Franceschi para que nos aclare todas nuestras preguntas, nos aclare todas nuestras interrogantes y nos pinte realmente quién fue don Simón Bolívar. Sigue llegando la gente, seguimos teniendo, sigue creciendo aquí los presentes en nuestro space. Mientras tanto, Joana sigue atendiendo asuntos técnicos que siempre tenemos que atender a última hora en nuestros space, porque por lo general tenemos inconvenientes con la red. Esta red social no ha sido precisamente nuestra mejor amiga, pero le hemos encontrado la forma. Y le pidió que se uniera por siempre en una caricia del alma. Seguimos esperando por don Alberto. Don Alberto acaba de terminar un programa en YouTube, así que suponemos que
pronto lo tendremos aquí con nosotros. De todos los huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura, ella cautivaba a todos los huevos que alegremente Así es, doctor, en eso estoy tratándolo de ubicar. Porque acabamos de terminar hace 10 minutos ya, pero bueno, en esa espera. Ahí ya les voy a compartir justamente el tweet para que nos hagan el favor también de compartirlo y lleguen más ciudadanos y puedan compartir con todos nosotros. Los huevos alegremente crecían y se balanceaban. Doctor Álvaro, ¿me escucha? Perfectamente, Joel. No sé si también Joelvin nos ayuda un momentito y nos pide ser hablante, por favor, porque es que lastimosamente la plataforma no nos deja invitarlos. Entonces, si es posible, mientras tanto podemos ir hablando lo que van opinando nuestros asistentes, porque estoy llamando al doctor Franceschi, pero no tiene identificada a mi mamá. Y si yo lo llamo de mi teléfono, me salgo del space. Entonces, si fueran tan amables y me van colaborando aquí. Claro, Joelvin. Podemos comenzar el programa hablando sobre el mito de Simón Bolívar con Joelvin, si Joelvin así lo acepta y si Joelvin nos pide ser hablante, con muchísimo gusto lo haremos. Hola, buenas noches. Bueno, si quieren los ayudo por aquí, mientras Joelvin pueda subir o alguien más. Esta es la historia de una hermosa hueva que se balanceaba por el cartón de huevos y que tenía una gran dulzura. Ella cautivaba. Joelvin, te escuchamos. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Y gracias, Elena, también por ponerse a la orden. Ahorita comenzamos y seguimos hablando contigo, Elena, después de Joelvin. Posiblemente tenga problemas también porque está lloviendo aquí en Maracaibo, entonces el internet está inestable. Pero ciertamente estaba buscando un artículo para podérselos compartir, que yo escribí hace algunos años, reflexionando sobre la personalidad del Libertador o la persona del Libertador. Palabras menos, lo que hacía era una reflexión con respecto a que Bolívar había sido un hombre como cualquier otro, había tenido sus virtudes, había tenido sus defectos, era también un contexto histórico y sociopolítico tanto distinto. Es decir, nosotros no podemos analizar al Libertador bajo los contextos actuales, pues eso sería anacronismo histórico, ¿no? Sin embargo, ha habido
una perversa, a llamarlo así, tendencia de nosotros a hacer del Libertador un mito y a exagerar y a plantear situaciones donde realmente no lo hemos estudiado como personas, sino que más bien lo hemos exaltado y les hemos colocado atributos, ¿no? Que han sido contrarios, digamos, a la libertad, inclusive a muchos de sus ideales. Si bien es cierto, Bolívar no fue totalmente el héroe que nos venden, tampoco debemos satanizarlo mucho, ¿no? Creo que fue un producto de las mismas circunstancias. Quería ser dictador, al final el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es mentira que murió pobre, él no murió pobre, y ya de eso nos hablará el doctor Alberto, ¿no? Él no murió pobre, él murió con todas sus posesiones, y además de eso, la idea que tenía Bolívar era incluso plantearse la imposición de un imperio acá en Sudamérica, o sea, de incluso hasta coronarse, más o menos siguiendo los pasos de Napoleón. Pero ya llegó el doctor, entonces yo mejor le cedo la palabra a él, que tiene preparado su programa. Doctor Álvaro, usted empieza y continúa el doctor Franceschi. Don Alberto, bienvenido. Gusto en hablarle, gusto en tenerlo de nuevo en nuestro programa. Vengo de verlo en YouTube, aquí con mi compañera Giovanna Montenegro. Y bueno, es un placer tenerlo aquí con nosotros nuevamente. Ahora, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver si Simón Bolívar es realmente el héroe, el semidios que nos han vendido, o si tenía, o si tenía aquellos rasgos de... Usted sabe que de alguna manera yo entiendo que él y María Antonia, que eran las hermanas, tenían rasgos negroides, a diferencia de Juan Vicente y su otra hermana, que decían que eran como, creo que las llamaban rubietes o algo así, que eran blancos, porque tenían por el lado de la abuela, tenían ascendencia alemana y algo así, pero él tuvo sus otros rasgos y por eso tenía un gran resentimiento en contra de los españoles. Ahora, esto nos lleva a hablar directamente de Bolívar. Mi primera pregunta, que se aparta de eso es una introducción y que se la voy a hacer más tarde. Esta pregunta viene más tarde. La primera pregunta es, ¿por qué razón hay gente hay tiranos como Chávez, como lo que se vislumbra será Petro, endosan la figura de Simón Bolívar y entonces yo me pregunto, ¿qué tuvo Bolívar de tirano? ¿Fue él un tirano realmente? ¿O fue un hombre de paz? ¿Fue un hombre de conciliación? ¿Fue un demócrata? ¿Qué tenemos nosotros del Libertador? ¿Qué podemos decir nosotros del Libertador? Doctor, quítele el silencio al micrófono. Eso. Me voy. ¿Ya? Sí. Bien, buenas noches a todos. Álvaro, Johanna y todos los amigos que nos acompañan. Mire, este es un tema un poco complicado pese a su simplicidad aparente. Hablar de Bolívar requiere de estudiarlo mucho y requiere sobre todo de desapasionarse, y eso es muy difícil. Hay gente que ha estudiado por años y años la figura del Libertador y todavía no tienen juicios equilibrados
porque lo más difícil que hay es andar juzgando a una persona de hace 2 siglos de existencia, pues, de su paso por la vida, más aún con el protagonismo del Libertador. ¿Bien? Yo creo que además es un ejercicio algo inútil achacarle males o achacarle solo virtudes, resaltar solo virtudes que son más bien propias de toda una generación, tanto para los defectos como para los hábitos positivos, ¿no? Y más aún si se pretende compararle. ¿Qué es Bolívar que no lo fuera Miranda? ¿Qué virtudes tuvo Miranda que no tuvo Bolívar, etcétera? Imagínense ustedes. Son contemporáneos, pero tenían 20 y pico de años de diferencia de edad. Y sobre todo 20 y pico de años de diferencia de experiencia de vida. Y eso ya hace complicadas las comparaciones, porque había que a su vez pasearse por el tipo de personalidad de Miranda y el tipo de personalidad de Bolívar. Yo no sé hasta qué punto sea útil incluso andarse paseando por estas características de la personalidad de cada cual, y sobre todo hacer un juicio histórico sobre lo que cada uno pudo en su subjetividad constituir como personalidad descollante. Más bien lo que tenemos que juzgar es su obra, no tanto qué lo llevó a hacer lo que hicieron, sino lo que dejaron como expresión acabada de su esfuerzo y de su denodada militancia, digamos, por una de las causas que abrazaron con más fervor, en este caso la independencia de Venezuela. Porque hay que sencillamente ser miope para no juzgar en toda su magnitud el papel descollante y primerísimo que tuvo Bolívar en la etapa de la independencia de Venezuela. Como también tendríamos que ser ciegos para no ver que murió desahuciado por enfermedades y por el destierro que le provocó la peor de las penurias y la peor de las desdichas. ¿De qué le servía ser propietario de minas de Aroa o de no sé cuántas miles de hectáreas de tierra en Venezuela, o de que pudiera tener algún cofre guardado de monedas de oro española, qué sé yo, si al final de cuentas valía muy poco frente a una tuberculosis avanzada y sobre todo frente a las traiciones, a los atentados y a los desplazamientos y a los desconocimientos que había sido objeto? El solo desconocimiento de Bolívar por parte de la Dirección Patriota de Venezuela ya era un motivo para morirse. Venezuela, la que mereció tantos desvelos de su parte, terminaba por ser dirigida por gente a las que le entregó toda su confianza y sin embargo le desahuciaban, lo desconocían y lo desterraban. Esa sola penalidad ya es suficiente para matar a alguien de las características de Bolívar. Un ser ególatra por definición, como todos los caudillos, y digamos que había dado tal cuota de sacrificios por la libertad de su país. De manera que todas esas cosas yo no me meto, y si me meto lo hago torpemente, porque nada puede decirse definitivo sobre la personalidad en sí del Libertador y sobre las características pues que rodeaban sus relaciones y su obra. Por ejemplo, que siempre quiso ser dictador, es cuesta arriba, sobre todo porque esa es una noción absolutamente desconocida para la época. De las dictaduras se habló, de las dictaduras europeas, nacidas a su vez. Es como ponerse a discutir sobre si si Napoleón Bonaparte era o no dictador, cuando la herencia histórica de Francia o de todos los países por los que estaba pasando con sus ejércitos eran países autocráticos, eran cultores de unas monarquías absolutistas o buscaban derrotar monarquías absolutistas. ¿Qué puede decirse de los personajes gobernantes de su época, sino que estaban rodeados de atributos todos autoritarios? Y entonces la figura de la dictadura, que es apenas
una forma de gobernar sujeto a no ser controlado por los espacios legislativos de la República o del Imperio Romano. Sí, gobernar emancipado del Senado, que puede tener en común con las instituciones apenas balbuceantes y nacientes de Venezuela. Si las emparentamos como lo más próximo, que era la Constituyente de Cádiz o la propia Convención Nacional Constituyente de Francia bajo la Revolución, son órganos en plena ebullición en el caso francés, y con una anarquía subsistente en todos esos años de la Revolución Francesa, que fue la gran experiencia que vivió toda su generación. Y en el caso de España, de la Constituyente de Cádiz, era apenas una constituyente que conocían desde lejos. Recuerden que las noticias llegaban 3-4 meses tarde, y cuando aquí se podía dar un viva a la constituyente, ya la habían clausurado allá. Y además es una constituyente que fue cojitranca en el sentido de que no podía asumir la plenitud de sus funciones porque estaba sujeta a su vez a las consecuencias de la invasión napoleónica a España y a lo que significaba el vacío de poder que dejaba la propia expulsión de Napoleón y la restauración de la monarquía de Fernando VII, que es el autor aclamado por la constituyente y desconocedor él a su vez de esa constituyente y de su primera constitución. De manera que es difícil, incluso con lo que le rodea de características personales de gran caudillo de una nación oprimida como Venezuela, poderlo juzgar con parámetros más bien propios de gobiernos o de regímenes o de experiencias políticas de otras naciones, ajenas completamente a nuestra estructura social. ¿Qué tenía que ver la estructura social de una Venezuela donde imperaba el esclavismo todavía, con respecto, por ejemplo, a una sociedad como la francesa que se había emancipado de la servidumbre, que no conocía el esclavismo desde hace siglos, o la propia España, donde había también todo tipo de servidumbres semifeudales, pero que no era un régimen de ausencia de libertades absolutas, porque allí imperaba por 1 o 2 siglos lo que fueron las tolerancias propias del régimen político español, de la monarquía católica, de la monarquía española, que consagraba derechos inalienables por 2 o 3 siglos y que no hacía cada quien lo que le daba la gana, sino que había un cuerpo legal que resguardaba algunos derechos fundamentales. Venezuela no era nada de eso. Venezuela era un territorio de ultramar del imperio español, sujeto al arbitrio, al arbitraje de unos funcionarios que además, con la ausencia completa de medios de comunicación, de carreteras inexistentes o de muy precarias llegadas, ¿cómo se llama?, allegadas a sitios más bien pequeños en la geografía, bueno, ¿qué puede juzgarse a Emparan como apenas por unos meses capitán general o del equipo gobernante de Emparan como ¿cómo se llama?, gobernador o jefe pues de la provincia de Venezuela, si no hubo tiempo ni siquiera de juzgar su gobierno, su semidictadura o lo que fuera, porque era a su vez sujeto el capitán general Emparan a los vaivenes del régimen de la monarquía española, sujeto a la ocupación napoleónica y a las consecuencias de esa ocupación napoleónica en los años en que en Venezuela en 1810 se rivalizaba por esa junta de gobierno, que es un tipo que duró 10 minutos, habrá durado las deliberaciones por querer mantenerse en el poder. Él vio sencillamente que era una situación absolutamente insostenible para él y así se entregó. Ajá, y los que asumen el poder, ¿quiénes son? Personas improvisadas totalmente. Podía haber sido algún buen abogado, el otro algún escritor, el otro algún buen, digamos, dentista o lo que fuera, pero algún ensayista de temas económicos, pero
como equipo, la Junta de Abril de 1810 o la propia, digamos, convención o, ¿cómo se llama?, o cabildo, pues, o la propia dirección de la Junta Patriótica, etcétera, la Junta de Julio, ya con la independencia, eran personas que no tenían ni la más remota idea de cómo gobernar. Y, y eso sin entrar en lo del pueblo, con siglos de absoluta ausencia de instancias de decisión. ¿Cómo puede jugar el pueblo de Caracas a no ser por, digamos, enfiebrarse o rendirle culto automático a los curas o a los que con un uniforme vistoso ahora posaban de libertadores o de sustitutos del rey de España? Eso es una confusión, un carato mental impresionante el que había o el que podemos imaginarnos en esos meses de la temprana independencia de Venezuela. Y luego viene la guerra. Amigos, la guerra de independencia es una atroz experiencia de sobrevivencia para el pueblo en general y para los bandos en particular que posaban de enemigos o fueron llevados a ser enemigos sin haberlo supuesto meses antes. ¿Qué tiene en común Boves, por ejemplo, con Bolívar? Y ambos, Bolívar de un lado y Boves del otro, representaban fuerzas materiales y fuerzas político-militares bastante importantes. Bolívar, el deseo de independencia y el reagrupamiento de la población venezolana tras las banderas libertarias, y Boves representaba un caudillo de la digamos, más autoritaria que puede imaginarse, asesino serial, pero que representaba los intereses de una potencia ocupante por 3 siglos de este país y de toda América. Era una figura militar surgida de las propias luchas de la independencia, y lo vemos ejercer su ilimitada prepotencia de caudillo a partir de la obediencia ciega que le tenían sus fieles. Muchos de ellos eran pardos, es decir, que lo sumaba al ejército de Boves el resentimiento social contra los blancos criollos y contra la causa patriótica, y más aún los esclavos recién libertos, los esclavos que se habían fugado hacia los llanos y eran manumisos, o sea, por manumisos digo libertos porque se apropiaban de su propia libertad como un gesto de rebeldía. Eran personas en rebeldía absoluta contra el orden social. ¿Qué podía salir de esas huestes de Boves sino una hueste con una sed de venganza infinita y sin nada que perder salvo las cadenas, como se dijera? Entonces, la confrontación mortífera de esos primeros años de la guerra, el propio decreto a guerra-muerte de Bolívar, es visto a distancia es un disparate mayor, es un disparate de un sanguinario. Y sin embargo, había otra manera de colocar una línea divisoria entre las fuerzas patrióticas que luchaban por su sobrevivencia y las fuerzas del ocupante español que empezaba ya a recibir las bendiciones o el apoyo político-militar de la potencia colonial durante 3 siglos a Venezuela. Esa guerra, esa campaña admirable primero y la propia batalla en el centro del país son, digamos, la terminación de una primera fase de confrontación inicial de 2 ejércitos que tenían nada en común. Unos eran partidarios de abolir, de erradicar, de echar de Venezuela la potencia española, y otros eran partidarios de mantenerla. ¿Qué podían tener en común sino la sed de matarse unos con otros? Entonces, si uno no se ubica en esas circunstancias, ¿cómo puede juzgarse los actos de Bolívar? ¿Cómo puede justificarse la necesidad de ir a fondo en esa batalla por la sobrevivencia de su sector? ¿Y cómo evitar que el caudillo Boves o el caudillo Morales fueran a su vez sanguinarios desde el lado español? Todas esas cosas, mis amigos, es muy difícil tenerlas en cuenta sin haberlas vivido y vivirlas solo a partir de relatos mediatizados de actores de la historia para escribirla, pero no de actores, salvo lo que son las cartas de Bolívar o los escritos incipientes de la gente que combatió a su lado o le combatió contra su bando de esos mismos años,
es muy parcial lo que puedan ellos mismos, como testigos de aquella guerra sanguinaria. Ninguno de ellos tenía la capacidad de la síntesis, del equilibrio de opiniones, porque todos estaban apasionadamente signados por lo que significaba ser, digamos, poseedores de uno de las supuestas verdades que acompañaban a cada sector. Amigos, ustedes pueden, no sé, yo creo que puede decepcionarles las cosas que yo puedo decir, pero hay una frase que yo trato siempre de recordar para digamos, medir las dimensiones de los acontecimientos que nos toca juzgar. Y es esto de que lo último explica lo anterior. No se explica el chavismo sin Bolívar. No se explica la Fuerza Armada de Venezuela sin Bolívar, sin Gómez, sin la Guerra Federal, sin los 2 siglos de existencia nacional, sin la ruptura mal parida que hubo con España en esos años y sin las enormes torpezas de la diplomacia europea y sin las intersecciones o manipulaciones, intervenciones de la política norteamericana y de la política de los países vecinos y de la política de las potencias europeas. Todo eso va confluyendo en este escenario venezolano hasta hacernos pasto fácil de una experiencia inenarrable, de país original en su desarrollo, porque original es la composición social, original fueron las riquezas que pudimos extraer del subsuelo, original fue nuestra condición de país petrolero, original fue la mezcla político-social y la mezcla racial de nuestros segmentos poblacionales, y todo ese mundo ultradiverso que va conformando las luchas históricas, bueno, va determinando una manera de ser venezolana que lo último explica lo anterior. ¿De dónde viene el chavismo? ¿De dónde viene la vocación bastante lógica de un sector de los venezolanos por preferir las dictaduras a la democracia? Y de que cuando obtenemos la democracia, hacemos de la democracia una rochela indefinida, una rochela infinita de toda clase de tropelías contra los otros y de sobre todo saltarse la ley apenas podamos y de que la rebatiña sea el gran objetivo de la posesión de la riqueza nacional, tratando de que se la roben los amigos y tú mismo a la hora de juzgar, digamos, la conducta pues de los gobernantes. O sea, todas esas cosas tienen que ver. No tienen, por supuesto, una explicación lineal, pero hay cosas que, te repito, lo último explica lo anterior. ¿Por qué Perú es distinto a nosotros? Bastante distinto, por cierto. ¿Y por qué? Si tenemos causas comunes que nos llevaron a desarrollos políticos más o menos iguales, pero tan distantes unos de otros. ¿Por qué Perú tiene, por ejemplo, en este momento, a pesar del malandro que está gobernando, el tal Castillo, ¿por qué le paran la mano con un Congreso que es un festín de privilegios de autoridades disminuidas, pero que al fin y al cabo se juntan para impedir ¿por qué la historia peruana determinó que aquella constituyente de 1980 determinó un poder omnímodo para la constitución, para la constituyente de Perú, que determinaron hasta hoy que no haya gobierno en Perú que pueda emanciparse completamente del control del poder legislativo? Pero, y Argentina, y Chile, o sea, podíamos pasar horas acá hablando de condiciones de cada país, pero ¿por qué nosotros fuimos los salados que nos tocó el chavismo? Por razones exclusivamente venezolanas. Un Chávez no se lo hubiera calado Colombia, quizás. Y ustedes ya van a ver que por el desarrollo histórico de Colombia y las características de la sociedad política colombiana, es muy difícil que Petro pueda repetir la misión o los objetivos del chavismo. Entonces la gente hace un abuso enorme cuando dice, ya van a ver lo que le va a pasar. Le va a pasar lo mismo. No va a pasar lo mismo. Venezuela tiene un desarrollo político, social e histórico distinto a Colombia. No por azar, en Colombia se le respeta y se le venera a Bolívar, y en Venezuela se prefirió intermediar ese amor por Bolívar a través de un hegemón militar de pacotilla como fue Chávez. Es decir, ahí son vivencias distintas.
y son objetivos distintos los que puede fijarse cada liderazgo. Y asimismo, bueno, respecto a Brasil, respecto a Argentina, respecto a Perú, respecto a Ecuador, respecto a Bolivia, hay desarrollos distintos que vienen precisamente de una historia distinta. Y esa historia tiene que ver en la conformación, digamos, de las estructuras sociales, y esas estructuras sociales dependen de la evolución del proceso de apropiación del suelo y de apropiación de la riqueza de cada país y de la fortaleza o no de las instituciones que construyeron. Esas instituciones colombianas son de un vigor distinto al vigor de las instituciones de Venezuela, que fueron de pacotilla y de plastilina. Cuando las comparamos, Colombia ha resistido todas las tentaciones autoritarias porque ha permitido a sus gobiernos ejercer por la vía del auxilio judicial y del propio auxilio del Congreso, ha sorteado toda clase de calamidades y le ha permitido a los gobiernos tener poderes de facto como para, digamos, adelantar por 60 años una guerra contra el fenómeno guerrillerista. En Venezuela el fenómeno guerrillerista duró 3-4 años y ya los 4 años estaban, digamos, sencillamente capitulando y entregando la clase política. Y los izquierdistas convertidos en abogados del sistema democrático, como decían todos. Bueno, pero esa historia es reciente. No nos vayamos a tantos años atrás para ver las diferencias que hay entre Venezuela y Colombia. Pero en definitiva, juzgar a Bolívar, mis amigos, es una tarea que yo prefiero dejársela a los conocedores a fondo de la materia esta biográfica, ¿no? Y de una vez apelar a que los grandes temas de Venezuela, por supuesto, tienen la raíz de cómo vimos la independencia y cómo sufrimos la independencia y cómo nos, regocijamos en la experiencia de la independencia. Pero esta es una obra de nosotros los venezolanos, de su pueblo, de su clase, de su élite, y particularmente de esa élite que no tuvo contrapeso a la hora de fabricar una historia de cada calamidad que se le ocurrió y de cada virtud también que se le ocurrió. Pero eso es un tema que es mucho más largo que el simple enjuiciamiento de Bolívar. Yo no soy historiador y no pudiera pecar de pedante al pronunciarme acá sobre las características de Bolívar y sobre cómo debió ser o pudo ser o qué heredamos de él y qué no heredamos de él. Lo que heredamos de él es muy difícil saber qué es solo de él, es de nuestra propia historia y algo de él hay, pero mucho de muchos otros que no son Bolívar y que han diseñado el grueso de nuestra historia. Bien. En definitiva, como introducción, ¿qué les parece? Les oigo más bien. Doctor, ¿algo más para agregar o paso yo? Pase usted. Bueno, yo los 3 minutos míos, yo quiero que escuche a la periodista española, pero radicada en Colombia, Salud Hernández, con lo siguiente. En eso se van a ir mis 3 minutos. No sale completo, pero mis 3 minutos los voy a dedicar a esto. El rey solo debe ponerse en pie ante el paso de la bandera, del escudo o cuando escucha el himno nacional colombiano. Son los 3 únicos símbolos patrios que reconoce la Ley 12 de 1984. El monarca español, por tanto, no tenía por qué rendirle un homenaje a la espada de Simón Bolívar. Para muchos representa la guerra de la independencia contra España, pero igual que un pendón del ejército de Bolívar y Santander. Señores de la Casa Militar, traigan la espada de Bolívar ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. Además, para Petro también era una manera de decirle a Iván Duque, aquí mando yo, y de recordar las luchas del M-19. Así que se volvió una cuestión controvertida. Él no podía seguirle el juego a nadie y mucho menos entrar a un debate político de una nación que no es la suya. Felipe VI es un gran rey, serio, discreto, excelente profesional, honesto, jamás ha dado el más mínimo escándalo y ha hecho enormes sacrificios personales para preservar una institución
que es clave en la democracia española. La corona representa a toda España, salvo a la minúscula extrema izquierda y los independentistas catalanes que a diario patean la Constitución y son un lastre para el avance del país. Pocos políticos, por no decir ninguno, habrían tomado las duras decisiones del rey para salvaguardar la dignidad y transparencia de la corona. Marginar a su padre y a su hermana Cristina debió ser una medida muy triste para él. Era la ocasión número 79 en que Felipe asistía a un cambio de mando en esta región del mundo. Siempre acude con respeto hacia todos y ha aguantado con estoicismo desplantes de mandatarios populistas convencidos de que vende meterse con España. Ocurrió de nuevo en la toma de posesión del domingo, con los abucheos al rey cuando pronunciaron su nombre. No creo que le sorprendiera. Pero nada como las barbaridades que escriben en Twitter personas muy violentas a los dos lados del Atlántico. Ya han pasado 500 años desde el descubrimiento de América y 200 de la independencia. De pronto llegó la hora de dejar la quejadera. Los reyes católicos hicieron lo mismo que los mandatarios de otros imperios, incluidos mayas y aztecas. Conquistaron todo lo que podían y someter a sus poblaciones. La España del siglo XXI es un ejemplo de democracia. Ahora gobierna un partido socialista aliado con la extrema izquierda, empeñados en que el rey pida perdón por lo de la espada, algo que, por supuesto, el monarca no hará. Esa es mi intervención y quisiera saber su opinión, doctor, porque el rey de España no se levantó cuando exigió Petro la traída de la espada de Bolívar en su posesión. Álvaro, le dije que intervenga, el doctor. Aquí estoy. ¿Qué opina? ¿No vas a opinar? ¿Aló? Doctor Álvaro, que si no vas a opinar, dice el doctor Franceschi. Doctor Álvaro. Bueno, se perdió la llamada de Álvaro, parece. Doctor Franceschi. Pero mira, ya va. Ese es uno de esos temas, Dios mío, que provoca no haberlo oído, ¿bien? Porque es un tema complicado, ¿bien? Esto implica tener que pronunciarse sobre 100 problemas simultáneamente, a favor o en contra, imagínate tú. Yo lo que no creo es que Petro supiera que el rey se iba a parar, porque no creo que le hubieran dicho, hubiera preferido, qué sé yo, a lo mejor que no lo invitaran, pero ¿por qué Petro ha de prever que el rey no se iba a parar en presencia de la espada de Bolívar? Aparte, ¿quién puso esa ley de que hay que pararse con la espada de Bolívar? Y la otra pregunta, ¿y de verdad era la espada de Bolívar esa? Porque hay muchos embustes en esto de las prendas históricas, ¿no? Las reliquias, etcétera. Yo creo que doctor, según esa es la espada de Bolívar, la que se robó el M-19, el hijo de Pablo Escobar se tomó foto con esa espada. Navarro Wolf fue uno de los que la entregó, siendo del M-19 todavía, al igual que Gustavo Petro, que fue la que la entregó al Estado colombiano. Ajá, y la espada que te exhibía Chávez como la espada de Bolívar entonces no era. No sé, doctor. Y en Perú debe haber una espada también. Yo creo que ese hombre tenía varias espadas, por lo menos. Unas con más filo, otras con menos filo, otras para desfiles. No, en esa época no hacían la estupidez de los desfiles. Entonces, bueno, yo lo único que sé, doctor, es que la espada de Bolívar, dice Diosdado, que camina por América Latina, no sabía que la espada tuviera paticas. Bueno, entonces, mire, ese es un tema que yo se lo dejo a los opinadores profesionales de ese tipo de vaina. ¿Entiendes?
a mí me sabe a casabe. Que saquen o no saquen la espada, que el rey se haya parado o no se haya parado, ¿qué le van a pedir a un hombre? Que perdieron no sé cuántos miles de hombres en las guerras de Hispanoamérica. ¿Qué le vas a pedir? Que diga, ay, no me importa mi historia. Tiene derecho a no pararse, y los que de este lado tienen derecho a calentarse porque el hombre no se paró. Entonces, eso como se llama max nulo, o sea, ¿cómo se llama? Juego bloqueado. Juego bloqueado. Un lado quiere y el otro no quiere, por las razones poderosas de cada cual. ¿Y qué hace uno en el medio? Porque yo estoy en el medio. Yo no soy partidario de que se le imponga a un visitante que tú has llevado allá a esa plaza, le diga, ahora te paras con la espada, me hace el favor. ¿Y que entonces cómo es la vaina? ¿Para qué lo invitan? ¿Para humillarlo? Porque esa espada representada, si es que representa algo simbólicamente, es la degollina que sufrió el ejército español. España ha perdonado muchas cosas de sus propias humillaciones históricas. Nosotros, según esto, deberíamos ¿cómo se llama? Cobrarle aún más lo que ya se le humilló históricamente. ¿No será que está mal planteado todo esto? De que toda esa perogrullada de que la espada de Bolívar representa algo, no sé, telúrico allí, que la sacan a pasear la espada y la espada irradia. Ese vaina es un truco de demagogo, chico. Ese tipo, Petro, un demagogo, y saca a pasear esa espada para echar vaina. No precisamente para... Y si sabía que era para ofender al rey de España, más rápido todavía, porque eso es una estupidez. Ofender a un tipo que has invitado. Sino que el rey de España ha debido vetar que el rey de España tuviera en su acto de posesión. Pues no, lo invitaron, me imagino, con una lista que le pasaron, y él estuvo de acuerdo con invitarlo. Para mí que por ignorante no asoció que esa bendita espada de Bolívar era merecedora no del irrespeto de España, sino de que España no puede estarse inclinando ante quien le degolló a sus soldados, chicos. No sé, a lo mejor enredé más la vaina, pero a mí no me van a convocar por ese tipo de definiciones. Absolutamente, doctor. De hecho que, mire, el discurso de Gustavo Petro en su posesión, 95% fue globalista, 5% fue socialista. Pero hay algo que sí causa mucho ruido justamente por todo lo que usted menciona ahorita en este momento, y es el hecho de que precisamente, y coloco un ejemplo, el Papa va a ir a Canadá y va a pedir perdón. Y lo mismo cuando usted ha nombrado a AMLO, el presidente de México, que dice que tienen que pedir perdón por lo que sucedió también allá en México, que exige ese perdón. Entonces, no sé, especulo que la presunción que pensaron que el rey de España jamás iba a pedir perdón. La verdad, mi amor, que ese es un tema rocambolesco, así, curiosísimo, estrafalario, y no sé qué agrega la comprensión actual, salvo la constatación de que estamos dirigidos por piratas de la sabana. ¿Qué hace Petro en ese peo, esa espada? Todavía, ¿eh? ¿Por qué no se dedica a hacer un buen discurso de cómo recuperar la economía colombiana y de cómo reintegrar al pueblo colombiano a un solo Estado, una sola nación? ¿Por qué no habla de los temas actuales? Y temas actuales no son precisamente decir que viene una ola de frío que va a matarnos de frío a todo el mundo, o de calor, el bendito cambio climático ese que se hizo un dogma de fe ahora para los izquierdistas. Hubiera tocado un solo tema: cómo pacificar Colombia. ¿Por qué no lo dice? Porque tiene su receta, y ¿sabe cuáles son las recetas? Que van a incendiar Colombia por los cuatro costados y van a tratar de obligar a la clase propietaria, a la clase capitalista, a arrodillarse ante el gobierno Petro, que le va a empujar no sé cuántos nuevos impuestos y que le va a expropiar no sé cuánto. Esas son unas medidas que son, digamos, a lo mejor son legítimas, qué sé yo, pero en todo caso Petro debía preparar el ambiente de lo que viene. Y lo que viene es un caos absoluto y general de muchas de sus medidas de gobierno, porque nada bueno augura para Colombia una propuesta de confrontación abierta entre los segmentos sociales. Una vez más,
Johanna. Yo creo que esto hay que esperar por lo menos algunos meses para empezar a juzgar a a juzgar a Petro por lo que haga, no por lo que diga, o por lo que analice históricamente, o por lo que interprete históricamente de las viejas trifulcas de historiografía. Vamos a ver con qué viene. Yo, por ejemplo, en el programa con Daniel que hice el lunes pasado, yo le dejé ahí un margen ¿cómo se llama? Un margen para no condenarlo de antemano y no presuponer que todo va a ser una torta izquierdista típica y una absoluta pérdida de tiempo para Colombia lo que vaya a hacer este hombre. Esperemos a ver cuáles son las medidas. 99% de probabilidad es que ponga una torta enorme, pero ¿y si no la pone? Si no la pone, o si hay medidas positivas que habrá que, si no saludar, por lo menos no atacarlas todas por igual, hay que esperar los actos de la gente para poder juzgar a la propia gente. Entonces, la situación hoy por hoy es muy confusa porque estamos hablando de simbolismo, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de juzgar o no un primer acto del gobierno que es esta rochela allí de presentaderas de un escenario inaugural, pero ese escenario inaugural está lleno de toda clase de ¿cómo se llama?, de supuestos. Estaba el embajador Yankee ahí, me imagino. No vi al embajador Yankee, no lo vi, pero es muy probable, es muy probable. Pero no vino el vicepresidente, siempre vienen esas cosas. Va el presidente o el vicepresidente o el secretario de Estado a esas tomas de posesión. Entonces, habría que ver por qué Petro está bien, saca la espada y al propio tiempo dice, usted, embajador de Estados Unidos, nos debe tal y tal y tal y hace una requisitoria. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque no es pendejo. No va a pelear desde el primer día o antes de ejercer poder para pelear contra la potencia dominante en el área. A ver, nombró a Venezuela en el discurso. No sé. La verdad no le puedo asegurar si la nombró o no la nombró. Ya, dijo que va a reiniciar las relaciones diplomáticas y comerciales tan pronto sea posible, tan pronto se siente. Hay temas que quizás prefirió dejarlo como esperar unos días mientras averigua, mientras negocia, mientras se pone de acuerdo con el propio chavismo, ¿entiende? ¿Qué es lo que van a hacer? Son demasiadas preguntas que habría que hacerse y que no todas tienen respuesta en ese bendito acto inaugural, que es sobre todo una ceremonia de arranque, pero no es nada definitorio. No, ahí no hay discurso de fondo sobre qué es lo que propone hacer. Una cosa es lo que tú prometiste en la campaña y otra es lo que tú te dispones a hacer en un discurso programático para tus años de gobierno o por lo menos para tus primeros 100 días. ¿Dónde está esa pieza oratoria? No hay. Eso es una generalidades más generalidades sobre generalidades. Ya veremos entonces. ¿Está bien? Así es, doctor. Tenemos aquí levantada la mano de Elena y luego escuchamos a Jonah. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todos. ¿Cómo está, doctor Franceschi? Tengo, de verdad, la principal duda es por qué yo les voy a invitar que hagan un ejercicio ahorita y en el buscador de Twitter colocan Simón Bolívar en los más destacados, por ejemplo, y ahí es increíble por qué están hablando tan mal de Simón Bolívar. No sé, pero me parece como una corriente, eso no lo vi yo. Yo no soy historiadora ni estudiosa lamentablemente, bueno, ahorita sí me está dando mucha curiosidad buscar documentos fidedignos que pueda yo leer de Simón Bolívar, que sí tengo, digamos, hay un muchacho que se llama Alejandro Yepes, que creo que trabaja en La Palabra Compartida con el muchacho Carrillo, y él tiene mucha información y conoce muchísimo, a pesar de que es un venezolano súper joven, está viviendo en Perú. Por cierto que lo invité para acá, pues le mandé el enlace para que viniera porque conoce muchísimo, pero no me responde nunca. Bueno, pero por ese tweet de ese muchacho, por esa cuenta, yo he tenido la curiosidad, porque veo que defiende a Simón Bolívar, he tenido la curiosidad de decir, voy a investigar sobre Simón Bolívar,
¿por qué hay esa corriente ahorita de gente de Ecuador, mexicanos, españoles, los peruanos detestan a Simón Bolívar? A mí eso no me lo enseñaron en primaria. Lo poco que recuerdo de la educación que me dieron aquí en Venezuela y lo poco que leí después, jamás me dijeron en el colegio, mira, los peruanos detestan a Simón Bolívar. Yo no sé con qué fin persigue esa corriente que detestan a Simón Bolívar. Y es ridículo pensar que Simón Bolívar mandó a matar no sé cuántos, 400 pactuzos entre mujeres. Yo me imagino la época. Es decir, no podemos ubicar a Simón Bolívar ahorita en este siglo. Me imagino en el 1800 y tanto, una gente descalza andando a caballo. Oye, no sé, de verdad, pero es ilógico. Igual como detestan a Cristóbal Colón, que si los blancos, que si los negros de hace 200 años. Es ilógico, pues esa corriente de odiar la historia, eso me parece que persiguen algún fin. Porque me imagino tantas películas que hubo de que los negros eran esclavos y tal. Es decir, ¿cómo te vas a ubicar ahorita? Eso fue hace no sé cuántos años, un siglo. No, te tienes que ubicar ahorita o, bueno, X. Pero eso me causa curiosidad. Inclusive la muchacha esta provida, Mamela Fiallo, aunque no he leído su artículo, hablando de eso, de Simón Bolívar y que mandó a matar a un pueblo entero y tal y qué sé yo. Bueno, no sé por dónde vienen los tiros, pero me parece que... bueno, y lo que nos inculcaron a nosotros aquí, cuando el engendro de Chávez, que todo era bolivariano, yo le agarré rabia como muchos venezolanos a esa palabra bolivariano. Y resulta que no, yo no le tengo por qué tener rabia a Simón Bolívar. Y no me ponía nada rojo. Igualito está con Petro. Es decir, ellos están siguiendo el mismo guión. Como el terrorista dijo que quería la espada, tráiganme la espada de Simón Bolívar. Entonces ahora los colombianos derechistas, los que no les gusta el malandro ese, entonces ahora todos le van a tener rabia a Simón Bolívar y a la espada. ¿Quién sabe que si esa es la espada de Simón Bolívar? Esos locos, a lo mejor Petro ni sabe quién era Simón Bolívar, porque esos tipos lo que hacen es manipular a las masas, por ahí, por la parte del sentimiento. Y las demás personas, si Petro dice, no, mañana dice, voy a usar el verde, y los colombianos le van a agarrar el color verde. Entonces, nos manipulan por los sentimientos, todos estos zurdos. Y igualmente están haciendo con la historia, y está pasando en Estados Unidos, está pasando en varias partes, quieren borrar la historia con algún fin perverso, es lo que pienso. No sé qué piensa el doctor Franceschi. Gracias. Bueno, yo lo que quisiera es si pudieran algunos de ustedes intervenir también para no monopolizar la conversación, porque es poco edificante un foro de discusión donde solo hable uno. Pues escuchemos a Jona. Hola, buenas noches. Los escucho desde hace un rato. Me parece bastante interesante, sobre todo por las inquietudes que se manejan con este personaje histórico tan relevante para algunos gobiernos en nuestra región. Pero a mí me gustaría saber si la mayoría de los oyentes son conscientes de que cuando se hace una especulación sobre un personaje histórico, llámese Simón Bolívar, llámese San Martín, llámese Artigas, Belgrano, se reconoce de cuál era la estructura de gobierno que existía en nuestra región cuando estas personas eran tan importantes o tan relevantes. Lo digo básicamente porque si nos basamos en la historia oficial, nosotros que somos un pueblo esclavo hasta en la actualidad, que vive bajo el yugo de lo que es la corona británica, si uno tiene un poco de conocimiento de la historia real del mundo y no de lo que vende el oficialismo, por así decir, se le echa mucho la culpa a Estados Unidos porque somos el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos es una sede creada por el gobierno británico en 1777, fundada con 3 estados, donde estos 3 estados estaban encargados de hacer de intercomunicadores con la corona, porque de manera terrestre podían empezar a armar la estructura política de lo que es Centroamérica y sobre todo Sudamérica, que era un territorio muy rico por extensión.
A nosotros a nivel escolar, yo soy natural de Montevideo, uruguayo, pero por cuestiones de la vida he vivido en diferentes países, actualmente estoy en Colombia. Nosotros crecemos en escuelas, ya sea laicas como en el caso de Uruguay, o religiosas, venerando a nuestros próceres. El argentino venera a San Martín, a Belgrano, a Sarmiento, lo que es la parte de la Gran Colombia, esta veneración por Simón Bolívar. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el prócer fue José Gervasio Artigas. Entonces tenemos que ser conscientes de que normalmente la corona británica se ha encargado siempre de que la colonización se vea desde el punto de vista de que fueron los españoles los saqueadores, los violadores, los asesinos. Pero lo que hay que reconocer es que una cosa es el brazo ejecutor de algo y la otra es el que lo acaba provocando que pase un suceso X. Si yo le pago a un sicario para que mate a una persona, el culpable realmente soy yo por pagarle al sicario, no soy el ejecutor. A lo que voy con esto es que la corona británica, desde mediados del siglo XVII, ya tenía muy bien programado qué iba a hacer con nuestra región. Y lo que pensaron hacer, y las personas que conocen un poco de historia alternativa, que es más real, bastante más real que la oficial, fue entregarnos a nosotros una falsa soberanía de países libres, de naciones autónomas, con sus propias leyes. Y en gran parte fue así. El sufragio, por ejemplo, para las mujeres se desencadenó de una manera diferente dentro de la región, porque hubo países donde las mujeres recién pudieron empezar a votar en la década del 50, como puede haber sido Colombia. También con el tema de la esclavitud, por eso normalmente uno no suele ver personas de origen africano en países como Argentina. Sin embargo, están todos muy aglomerados desde hace 200 años en lo que es Uruguay, puntualmente de donde yo soy, o el sur de Brasil. Entonces, cuando hablamos de Simón Bolívar, tenemos que entender que Bolívar era un político que tenía que seguir unas directrices, no era simplemente un militar. Si uno entiende el trasfondo que hay de dónde estudió Bolívar, dónde estudiaron estos contemporáneos libertadores próceres de nuestros países, dónde se formaban a nivel académico, nos damos cuenta de que realmente ellos nunca pelearon por liberar nuestros pueblos. Ellos lo que hicieron fue liberar nuestro pueblo, pero marcar ya una directriz muy concreta de que siempre se mantuviera ese enlace para vivir bajo el yugo de la corona. Por eso hubo tantos problemas, por ejemplo, con Chile, donde realmente se puede tener en cuenta que es el lugar más relevante de la corona en Sudamérica. También Buenos Aires y Montevideo, pero menos. Y esto sin ánimo de ofender a ninguna persona de las que está acá, porque soy una persona que me considero muy respetuoso. El desarrollo de lo que es Latinoamérica se ha visto muy marcado en lo que es el cono sur de nuestra región. Evidentemente hay personas súper capacitadas en la actualidad en cualquier parte de Latinoamérica, pero cuando nos vamos a estas fechas y nos retrasamos 200 años en el tiempo, ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, tenían un nivel académico per cápita, las personas en general, en proporción, que era mucho más avanzado de lo que podía ser, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Bolivia, pero no era porque fueran más inteligentes los uruguayos, argentinos o chilenos, era porque básicamente había una explotación mucho mayor en lo que respecta a la educación. ¿Por qué? Porque gran parte de los conflictos bélicos que tuvieron desenlace en nuestra región de Latinoamérica fueron digitados y programados desde Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Por eso es tan difícil hoy hacer una evaluación de si fue bueno, si fue malo, si realmente la historia que nos cuentan desde la escuela, hasta muchos políticos, como se nombró a Petro hoy, haciendo referencia a Simón Bolívar, se puede tener en cuenta, porque realmente no es fácil saber las intenciones de este tipo de personajes. Yo puntualmente no considero que ninguno haya sido un libertador, ni ninguno haya sido un prócer que haya luchado realmente, porque hasta dudo del de mi país, que teóricamente lo tasan y lo tachan como un traidor, porque teóricamente él traicionó a la corona española y no mantuvo el acuerdo que había del virreinato del Río de la Plata en aquel momento. Entonces, es muy difícil de poder llegar a conocer realmente qué fue lo que pasó. Para finalizar, solo quiero decir una cosa que es lo más relevante de todo esto. A nivel estudiantil, a nivel académico, en ninguna parte de la región Latinoamérica, desde el norte de México hasta Tierra del Fuego, jamás nos hablan de estos próceres
en lo que respecta a su biografía, en lo que respecta a quiénes eran, a lo que respecta a qué tipo de organizaciones fomentaban y formaban parte. Yo no sé si alguien conoce algo de masonería, pero si nos ponemos a hablar de cosas un poco más pesadas, hay diferentes tipos de gestos, desde ponerse la mano dentro de un saco, desde pararse de una manera con los pies puestos de una manera X para una fotografía que va a ir en el palacio o la casa de gobierno. Hay una connotación muy simbólica en lo que es nuestra región, desde obeliscos hasta suelos ajedrezados en los palacios de Estado. Entonces, si nos ponemos a pensar de que todos formaban parte de esa logia, que todos eran masones, la francomasonería no es algo de nuestra región. Es algo que tiene un origen que depende de cómo se mire, puede ser francés, depende de cómo se mire, se puede tomar como que es judeo-británico, pero realmente esta gente fue puesta en nuestra región a conciencia para que hoy vivamos como vivimos y no podamos ni imaginar por un segundo lo que puede ser formar una Unión Europea como tienen en Europa, para ser un solo país desde México hasta Uruguay, con toda la inmensidad de recursos naturales, con la hermosa geografía que tiene nuestro continente divino, para desvincularnos del resto y tener una relación amistosa de cualquier tipo de índole. Porque realmente nuestra región, que es de las más ricas del planeta, tiene minería, tiene agricultura, tiene ganadería, tiene turismo, tiene de los países más bonitos del mundo. Sin embargo, eso es una utopía, que nosotros latinoamericanos pensemos que podríamos ser un solo país sin depender de esa deuda externa que muchas veces nos planteamos las personas corrientes. ¿Cómo puede ser que todos los países del mundo tengan deuda? Porque no se trata de que los pobres deben. Argentina, que está muy mal ahora, debe. Uruguay debe. Chile, Bolivia deben. Pero es que Estados Unidos también debe. Y el Reino Unido también debe. Y Bélgica y Suiza. Porque realmente, si lo miramos desde un punto de vista estratégico, el conflicto es la base de la ganancia. Generar ese conflicto hace de que todos los países del mundo tengan a alguien a quien responder. Por eso es mucho más profundo de lo que se puede uno imaginar de un gobierno independiente, aparentemente democrático, elegido por la gente, porque en nuestros países no existe ningún tipo de monarquía. Era simplemente ese comentario. Muchas gracias. Doctor Franceschi. Me parece excelente la intervención del amigo. Hay una ligera, no corrección, sino agregado, que es que cuando Argentina y Uruguay era monte y culebra, como decimos en Venezuela, México, la Nueva España, tenía la sociedad más avanzada del mundo. Y la moneda que se acuñaba en Guanajuato, en León, y la que se acuñaba también allí en Potosí, en Oruro, era la moneda de circulación casi obligatoria en China y en Filipinas en el siglo XVI. De manera que esa España del virreinato de la Nueva España, México, y de lo que sería Perú, lo que sería incluso Bolivia. Potosí era una de las ciudades más hermosas y más populosas del mundo. Entonces, la tradición, ¿cómo se llama? La historiografía no habla de esa etapa y de que México estaba lleno de ciudades con alcantarillado incluso, y lleno de catedrales y universidades, cuando Nueva York y Boston eran apenas unos villorios de paja. Y bien, esa es la historia de la corona también de España, el proceso civilizatorio y la existencia de una economía global que dominaba el real de A8, la moneda española, de curso casi forzoso, porque era la moneda que en sí misma tenía su valor en oro y plata. De manera que esta historia larga de la corona y de cómo incidió en cada una de nuestras naciones, hay mucha tela que cortar sobre esa historia de España en América. Y por supuesto marcó cada uno de los procesos. Le voy no a refrescar la memoria del amigo, pero sí abundarle sobre un pequeño aparte.
Se cree, por ejemplo, que la independencia de cada una de nuestras naciones implicó una especie de emancipación del campesinado. Y pues no, el campesinado indio de Perú, por ejemplo, fue devuelto a condiciones de sumisión a la élite blanca, después de haber intentado ellos mantenerse como proceso aparte del proceso de liberación de la Gran Colombia. Bolívar llega a Lima en plan de ocupante y las batallas se hacen, la mayoría indígena y pobre y de los pardos militaban detrás de los ejércitos de España y de sus capitanes generales de España, de su virrey. Y la batalla de Ayacucho es una batalla de venezolanos y colombianos y quiteños, etcétera, de acá de la parte norte de Sudamérica contra un ejército indígena y dirigido por españoles. Lo que mencionaba la amiga sobre los pastuzos, es que los pastuzos eran realistas, chicas. Y hay una matanza efectivamente de los patriotas y de Sucre en particular, que ajustó cuentas contra los pastuzos, que era un ejército, era una tribu rebelde, porque eran favorables a la monarquía, porque ellos tenían sus mejores derechos eran con el monarca español y no con los patriotas. ¿Ves? Son cosas que son especificidades. Y a la especificidad vamos en Buenos Aires. El proceso de formación de la República es una desgracia para la indiada, ¿cómo se llama?, Argentina. La independencia que la firman o la impulsan espías ingleses, como el tal, ¿cómo se llama?, el Libertador argentino, bueno, es una desgracia, porque lo que firma San Martín está bien, es la independencia formal, pero la independencia real de Argentina era inconcebible sin su población, y su población en la provincia de Buenos Aires era toda indígena, y para allí se lanzó esa supuesta élite de libertadores de Argentina. Lo primero que se le ocurrió fue una guerra de exterminio contra la población indígena, la llamada Guerra del Desierto. Entonces, a ver, cuando hay la Guerra del Desierto de la élite blanca contra la población indígena, no la asumen al débito de España. España hizo lo imposible por salvaguardar siempre los derechos de los indígenas. Es una cuenta de un debe horroroso de la élite argentina contra la población indígena originaria de allí. De manera que esto de que hay un español que le dijo una cosa a López Obrador, que dijo, bueno, que pida perdón, y le dice el español, no recuerdo quién era, dice, bueno, déjeme aclararle, señor López Obrador, que los que deben pedir perdón son los blancos de allá, y entre ellos su familia, porque ustedes fueron los que se quedaron. Nosotros nos vinimos o nos echaron, los españoles de España. ¿Por qué usted me va a pedir cuenta de lo que son las obras y desórdenes y iniquidades de lo que fueron los blancos criollos de México? Hay unas deformaciones históricas impresionantes. España tiene el honor de haber sido la patria de Cortés, y Hernán Cortés es el verdadero libertador de las masas indígenas de México. Libertador, así como lo están oyendo, porque fue el que unió por lo menos un ejército de 150 mil de no sé cuántas tribus para barrer a los mexicas, que eran una casta de sanguinarios caníbales y antropófagos del Valle de México, que tenían sí una ciudad muy bonita en Tenochtitlán, pero que era hija de un régimen sanguinario como el de los mixtecas. Y el verdadero fundador de México es Cortés, el padre de la más grande alianza de tribus que dio la cohesión
a lo que sería luego la tierra de la Nueva España, y que fue el país más próspero del mundo en su momento, que comerciaba con China pues, a través del llamado galeón español, el galeón de Filipinas, perdón. Amigos, todas estas cosas hay que seguirlas estudiando. Yo no le estoy diciendo a ustedes que acepten lo que yo estoy diciendo, pero yo oigo parcialidades del problema y me vienen a la memoria la cantidad de cosas que no se han dicho, porque en Venezuela y en toda América lo que hay es un ayuno de información y una deformación enorme de nuestra propia historia. Y ya es tiempo en que sepamos que lo primero que hay que hacer es ponerse a estudiar lo que significó la verdadera misión de la monarquía española, la monarquía católica, que fue una monarquía que nos introdujo en la edad moderna, nos trajo de repente desde el Renacimiento para acá, pero lo que le costó a Europa llegar al Renacimiento es una historia de guerras y barbarie, es una historia de toda clase de calamidades, y con España hay otras calamidades, por supuesto, pero las mayores de ellas, que eran las de la expropiación de las masas indígenas, eso es muy discutible, porque en el caso de México, que era la zona más poblada de todo el continente, era una situación de... España representó una causa de emancipación para las masas campesinas indígenas contra la dictadura terrorífica de los caníbales y antropófagos mexicas. Así como no podrán olvidar que también en cada continente, en cada país hay una historia muy abundante de ejemplos. Mientras España en Estados Unidos cumplió un rol progresivo y extraordinariamente civilizador, no solo los que llevaron el caballo y las vacas para allá, sino que llevaron vivir en paz para todo el oeste, el centro, oeste y sur norteamericano. Es la llegada de los libertadores de la costa oriental, de las 13 colonias, los que caminando hacia el oeste se imponen exterminio de la población indígena. No fue España la que determina la liquidación de la población india de Estados Unidos. Son los blancos cuello colorado allí, los rednecks, los que avanzan hacia el oeste, y sobre todo con la fiebre del oro de California y todo esto, para determinar que todo Estados Unidos iba a ser dominado por un estado racista que empezó por la liquidación de todos los bisontes, todos los búfalos, para quitarle la base de sustentación a, no sé, a 500,000 o 1,000,000 de indígenas allí, y después, pero mató 13 millones de búfalos, y la expansión territorial de la anexión progresiva de todos esos territorios del oeste, Estados Unidos, que era todo mexicano, ustedes van a tener que conmigo llegar a la conclusión de que todo eso, bueno, un enorme salto atrás, transitorio, porque después le tocaría la prosperidad de los blancos neoyorquinos, etcétera. Pero entre que llegaban los blancos neoyorquinos y masacraban, ¿cómo se llama? Y iniciaban la masacre de todos los indios del centro y del oeste de Estados Unidos, lo que había de parte de toda esa gente era la nostalgia de lo que fue el imperio español. Ven, cada uno de estos países tiene su historia, y el común de todos es que España cumplió un rol civilizador progresivo enorme. ¿Qué carajo vamos a tener que repetir, digamos, en cada acto de un presidente? Volvió a sacar la espada de Bolívar, volvió a sacar no sé qué vaina, si lo que tendríamos que sacar es un sentimiento de agradecimiento a lo que fue la colonización española. Es muy distinto al coloniaje británico. Algún día vamos a entender todo como la emancipación contra España es obra inglesa en América hispánica. Es una obra instigada por Inglaterra, financiada por Inglaterra, y son con jodidos intereses imperialistas británicos contra España, que no le perdonó a España que hubiera ayudado a la independencia de Estados Unidos. Bueno, pero esas son otras historias, seguiremos hablando. Así es, doctor. Bueno, nuestros espacios duran 1 hora y media. La persona que seguía, José Juárez, se cayó. Tenemos casi, en este momento, casi 50 personas conectadas, pero viene el señor Retirebet, número 7, que tiene su manito levantada.
antes de que hable, por favor, pon el micrófono en silencio un momentito. Pues. Muchísimas gracias. Pon el micrófono en silencio un momentito, por favor. Antes de que hables, yo quiero unirme a la felicitación que le daba el doctor Franceschi a Jona, porque estoy muy de acuerdo con esa excelente intervención, además del agregado que hizo el doctor Franceschi. Pero Jona no te seguía, e invito a las demás personas a que sigan a Jona, porque de verdad fue excelente su participación. Quiero saludar rápidamente, muy especialmente a nuestra amiga Narda de esta casa, Repúblico, y que hace sus espacios en Instagram para Repúblicos en Punto de Inflexión. También ha estado aquí con nosotros Reinaldo Carrillo, que hace parte de la Nueva Enciclopedia, y a la señora Ana, María bueno, a todos los que yo veo por aquí, les quiero mandar un saludo muy especial a Enzo, a Dominio, bueno, a todos, gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Antes de escuchar a Retirebet, quiero decirles que luego de él hablará el doctor Franceschi y cerrará el espacio, como siempre, el doctor Álvaro. Hoy fue un día especial de que hicimos el space en la noche. Les recuerdo que nuestro space es 1 de la tarde, hora de Venezuela o Miami. Y bueno, siempre vamos a estar aquí los días miércoles con el favor de Dios, salvo alguna cosa fortuita. Entonces, nos despedimos con Retiberet. Creo que José Juan ya llegó de nuevo, o sea, porque se había caído, pero ya llegó de nuevo. Entonces los vamos a escuchar a ellos dos, pero primero vamos a escuchar a Retiberet, número 7, luego a José Juárez, luego al doctor Franceschi y cerramos, repito, como siempre, con el doctor Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer comunicar con gente de todo el mundo, de Latinoamérica. Yo vivo aquí en Texas, me crié aquí. Yo te puedo decir de la racismo que pasa por aquí. Pero y también quería decir que ya con esta plataforma de Twitter podemos comunicar para hacerlos organizados Latinoamérica, porque soy un poco de político yo. Y yo más quería decir que con esta plataforma podemos hacemos unidos más cercas. Y pues como quiera, me encanta qué pasa en el gobierno, en la histórica, todo así. Como te digo, a mí me encanta todo eso aquí en Texas. Pero como quiera, escucho más y gracias. José, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes, buenas noches. Doctor Franceschi, de verdad que estoy gratamente impresionado. Usted cada día me impresiona más, esa pasión, esas ganas. Y no es una conversación de uno a uno. Estamos oyendo claramente lo que está diciendo y estamos prestando atención, aunque a veces lo critique, pero olvídese de eso porque el respeto es muy grande. Ahora, el señor estaba hablando, hay muchas personas que son negacionistas y empiezan a hablar de otra historia que no sé de dónde la sacaron. Yo sé que hay que ver las dos partes de la historia, los victoriosos y los perdedores, porque más o menos uno saca una conclusión, pero esas historias están también escritas en otros tiempos que a veces les cuesta a uno entender exactamente cómo ocurrió. Ahora, él estaba hablando del endeudamiento que nos hicieron. Bueno, déjame decirte que a mí me gusta mucho lo que es economía, el sistema monetario. El dinero es deuda. Si no hay deuda, no hay dinero. Lo que pasa en Venezuela, se quitó el crédito, es como una bomba nuclear. Ahora, ¿qué están haciendo? Yo no estoy de acuerdo ni desacuerdo, estoy viendo lo que está pasando. Quitan el control cambiario y empiezan a poner el crédito de nuevo y empieza a haber un repunte. Si no hay crédito y no hay deuda, no se mueve nada. Así es el sistema. Y aunque nos vayamos y colonicemos Marte, vamos a usar el mismo sistema porque estamos saliendo recién de una etapa animal
que quizás usamos nada más el 10% del cerebro y estamos recién gateando. La raza humana recién está empezando. Ese es mi punto de vista. Y de resto, bueno, todo el mundo peleándose de que somos mejores aquí, somos mejores allá. Mira, todos somos una sola raza humana. Los animales lo entienden bien clarito. Los caballos blancos, chiquitos, ponis, negros, ellos saben que son caballos. Los perros, todos los animales. Nosotros somos los que tenemos ese problema porque hay un efecto de la visión de la luz en nuestros ojos y hacemos nosotros eso de los colores. Somos la misma cosa. Bueno, esa era mi intervención y muchas gracias, doctor Franceschi. Y este programa no lo había escuchado nunca. Aquí voy a estar. Gracias. Gracias a ti, José. Es más, siempre todos los space los subimos a Repúblicos TV en YouTube. Bien, entonces la esperada intervención del amigo Álvaro para cerrar, ¿o quieren algo más que...? A mí me gustaría contestarle a Juan si tengo la oportunidad, un segundito. Hola, ¿tienes la palabra? Claro que sí. Muchas gracias. Hola, José. José creo que fue la persona que habló. Si te sentiste ofendido por el comentario que hice haciendo referencia a la población del Cono Sur, yo voy a darte una afirmación solo, que no es una especulación, sino que es una afirmación. Y después te haré una pregunta. La afirmación que te voy a hacer es que yo puntualmente me llamo Jonathan Leonardo Santana Castro y se puede decir que soy un ciudadano del mundo de 1000 leches diferentes. Quiero matizar esto. Mi padre tiene origen tinerfeño. Mi madre tiene origen griego. Yo sinceramente no sé ni de qué país soy y no considero ninguna persona nacida en ningún sitio mejor ni peor que otra. El comentario fue simplemente para hacer referencia a cuál fue la base de operaciones del gobierno británico para hacer y deshacer a su antojo todo lo que hizo en nuestro querido lugar que habitamos hoy. Después nos dijiste que te gustaba mucho la economía. Me encantaría, si brevemente tenemos tiempo, que dijiste de que el dinero era deuda y viceversa, y que por eso el mundo básicamente tiene que funcionar con ese fin, y controlado, me imagino. Si vos tenés conocimiento de en el mundo libre cómo funciona la moneda, si tenés referencias de lo que es la Reserva Federal y de quién es propiedad la misma. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Franceschi. Doctor Álvaro, quedan ustedes con el final de los... Bueno, ese último debate fue muy interesante. El último debate que plantea Jonah. Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Entiendo que hace un rato me llamaron, no entendía, no pude, el sistema no me permitía acceder al micrófono. Presento excusas por aquello, pero bueno, no por eso dejamos de tener un excelente programa con don Alberto y con todos los participantes esta noche que fueron maravillosos. Fue un programa muy interesante donde debatimos de verdad que fueron puntos bien interesantes y bien distintos además. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí presentes, por haber estado con nosotros esta noche. Hoy fue una edición especial, porque como ya bien lo dijo Joana, nosotros salimos todos los miércoles a la 1 de la tarde, hora Miami, hora Venezuela. Pero hoy tuvimos que salir a las 8:30 de la noche. Ha sido un gran placer estar con todos ustedes esta noche, tener a don Alberto, por supuesto, explicándonos todo lo que a nosotros se nos pudo haber ocurrido. Me llamó particular y especialmente la atención del veterano retirado. Me llamó la atención la participación de José, que fue la penúltima que tuvimos. Gracias a todos por sus participaciones especiales. Gracias a todos por haber alimentado nuestro programa en el día de hoy. Los esperamos entonces el próximo miércoles a la 1 de la tarde, hora Miami, hora Venezuela, en donde estaremos con otro interesante programa. Gracias, don Alberto Franceschi. Gracias, Joana, por haber contribuido a llevar adelante este programa. Yo soy Álvaro Guerrero. Somos
políticamente incorrectos en Repúblicos. Muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bolívar, el mito, con Alberto Franceschi y los ciudadanos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hasta el próximo programa. Políticamente Incorrectos con Álvaro Guerrero y Joana Montenegro. Twitter Space. Gracias por su apoyo. Suscríbanse y compartan.